Hay una epidemia silenciosa que está afectando a millones de personas ahora mismo. Y no es un virus. Es una crisis de salud que está creciendo justo debajo de la superficie de nuestro mundo, que supuestamente está más conectado que nunca. Hoy vamos a analizarla a fondo. A ver, detengámonos un momento en esa frase. Esto no es una exageración, no es una metáfora. Estamos hablando de una declaración oficial de la máxima autoridad de salud del mundo, comparando un sentimiento, algo que parece tan personal, con uno de los vicios más mortales que conocemos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es este asesino invisible? Bueno, el tema central de todo esto es la soledad. Lo primero que tenemos que entender es que la soledad ya no se ve como un simple sentimiento personal, como algo que se te pasará. Ahora se trata como lo que realmente es, una crisis de salud pública, y está documentada. Y este es el punto clave, la declaración formal. Al poner la soledad al mismo nivel que la obesidad o el tabaco, lo que la OMS nos está diciendo es que sus consecuencias son físicas, son medibles y sí son mortales. Y si necesitan una cifra, aquí está. 871,000. Esa es la cantidad de muertes que, cada año, se le atribuyen directamente a la soledad y al aislamiento social. Es un número que supera por mucho a varias de las enfermedades de las que oímos hablar todos los días. Y claro, estos no son números abstractos. Se traducen en impactos muy reales en el cuerpo. Hablamos de un 32% más de riesgo de un ACV, el doble de riesgo de sufrir depresión, un deterioro cognitivo que se acelera y puede llevar a la demencia. La soledad, literalmente, nos enferma el cuerpo. Ahora vamos a ver a quiénes afecta más esto, porque aquí es donde la historia da un giro que de verdad nadie se esperaba. La respuesta, créanme, no es la que la mayoría de la gente tiene en mente. Este gráfico nos muestra un cambio de 180 grados. Históricamente, siempre asociamos la soledad con la vejez, ¿cierto? Pero los datos de hoy nos cuentan una historia completamente diferente. Los adultos jóvenes están reportando niveles de soledad que no solo duplican, sino que a veces hasta triplican los de las personas mayores de 65 años. Es un cambio radical. Y esto no es una pequeña fluctuación, es un cambio histórico. Por primera vez en la historia que tenemos registrada, hay generaciones enteras que están empezando su vida adulta sintiéndose profundamente desconectadas. Y eso, claro, sienta un precedente bastante alarmante para el futuro. Bien, la pregunta es, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué factores están alimentando esta epidemia moderna en un mundo que, paradójicamente, parece más conectado que nunca? Pues las causas son complejas y se van enredando. Por un lado, la tecnología nos da una ilusión de compañía que no siempre es real. Por otro, cada vez más personas viven físicamente solas. En países como España, por ejemplo, los hogares de una sola persona pasaron de ser el 10% a más del 28% en solo 3 décadas. A eso hay que sumarle la inestabilidad laboral, que nos hace mudarnos constantemente, y la desaparición de los llamados terceros lugares, esos espacios como cafés, parques o centros comunitarios donde la gente solía encontrarse. Y aquí está el corazón de la paradoja tecnológica. Hemos cambiado calidad por cantidad. Las conexiones profundas, esas que requieren tiempo, vulnerabilidad, verse cara a cara, las hemos ido reemplazando por métricas superficiales y fugaces, como likes, vistas o seguidores. Pero bueno, no todos son malas noticias. Después de décadas de silencio, esta crisis por fin está siendo reconocida al más alto nivel internacional. Hay un movimiento en marcha y parece que ahora sí se va a abordar de frente. La velocidad de la respuesta global es, la verdad, bastante notable. En solo un par de años, se pasó de apenas hablar del tema a lanzar comisiones en la OMS, adoptar resoluciones mundiales y preparar informes clave. Esta rapidez es una señal muy clara de que la urgencia de esta crisis, por fin, se está entendiendo a nivel global. Pero, ¿qué pasa si todas estas acciones no son suficientes? ¿Qué futuro nos espera si las tendencias actuales continúan sin que nadie las frene? La proyección, para ser honestos, es preocupante. Y esta es la pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando la generación más solitaria de la historia envejezca y lo haga con estos mismos patrones de desconexión?
Las proyecciones son básicamente una bomba de tiempo demográfica. Se estima que para el año 2050, si las cosas siguen como van, entre el 50 y el 70% de los adultos mayores podrían sufrir de soledad crónica. Imagínense, esto desataría una crisis de cuidados y de salud mental como nunca hemos visto. Y esto no es ciencia ficción. De hecho, ya está pasando. En Japón tienen un término para esto: kodokushi. Se refiere a las personas que mueren solas en sus casas y nadie las encuentra por días o incluso semanas. Es una realidad trágica que se cobra decenas de miles de vidas al año. Una advertencia muy cruda de hacia dónde podríamos estar yendo. Ok, ya vimos la magnitud del problema. Ahora hablemos de soluciones, porque esto no tiene por qué ser nuestro futuro. La tendencia se puede revertir, pero va a requerir un cambio de mentalidad y sobre todo acción intencionada. Aquí la palabra clave es intención, o sea, reconstruir esas conexiones no pasa por arte de magia, es un acto consciente. ¿Y qué significa eso en la práctica? Pues significa ser la persona que organiza el plan, en lugar de quedarse esperando la invitación. Significa meterse a un grupo, a un club, a algo que se repita cada semana para ver a la misma gente una y otra vez. Se trata de darle prioridad al encuentro cara a cara por encima del chat. Y algo súper importante, entender que buscar ayuda, ya sea terapia o un grupo de apoyo, no es debilidad, es una herramienta para estar bien socialmente. Y con esta idea nos quedamos. La solución a la desconexión no está en una pantalla ni en acumular contactos virtuales. Está en el esfuerzo deliberado, intencional, de construir relaciones reales. La pregunta que queda en el aire es, ¿cuál es ese primer paso intencionado que se puede dar hoy para empezar a cambiar esta realidad?